Embajador, y bueno, con estos mensajes entonces damos paso a la intervención por parte de la plataforma de Movimiento Ciudadano de Laura Ballesteros Mancilla, coordinadora de la campaña del candidato Maínez. Adelante, Laura, por favor. Muchas gracias, creo que sí sirve. Bueno, pues muy buenas tardes, me da mucho gusto estar acá, me da mucho gusto también acompañar a Jorge Álvarez Maínez, nuestro candidato a la presidencia de la República, nuestro primer candidato a la presidencia de la República por Movimiento Ciudadano, lo cual nos hace estar muy felices, porque además es un candidato que representa a las nuevas generaciones, un joven parlamentario de 38 años con una carrera brillante, que además en su paso por el Congreso ha hecho constar el trabajo que tiene con esta agenda, el compromiso que tiene con la sostenibilidad y con que el modelo cambie. Hace ratito que llegaba acá al foro, al conversatorio, me dice Sam, descarbonización por la playera, ¿no? Y entonces le dije, ay, creo que me equivoqué de convención. Pero claramente aquí estamos los que creemos en esto. Y me gusta leer el título de esta mesa, que es Desarrollo Económico Sostenible, que además tiene que ver con estos diálogos que están impulsando, porque creo que llevamos mucho tiempo, demasiado, diciendo dónde están los problemas, cuál es el diagnóstico y qué es lo que tenemos que hacer. O sea, creo que en eso todos estamos de acuerdo. Y llevamos varios años coincidiendo en las cosas, y qué bueno que ahora sí estamos todos juntos y listos para pedírselo a los gobernantes. Primero, tenemos que poner los recursos donde están los discursos. Creo que para mí este es el fondo de la discusión que estamos teniendo. Queremos que las cosas cambien, pero ¿cómo le vamos a hacer y quién lo va a pagar? Y número dos, lo leí en una de tus láminas, Sam, es que no hay que quitarle la responsabilidad al gobierno. También pasamos muchísimos años en las últimas décadas poniéndonos muy creativos, viendo cómo generábamos fondos de otros lados para poder pagar la emergencia y la crisis que estamos viviendo y frenarla. Y todos no querían tocar al gobierno ni con el pétalo de una rosa, y es de donde tienen que venir los fondos más importantes, los gruesos, la decisión de cambiar al futuro y proteger a la población o no. Y qué bueno que hoy estamos también todos en la misma dinámica, porque sí era una discusión de pronto un poco improductiva. Y bueno, pensando un poco en cómo vamos a poner los recursos, donde están los discursos, pues nuestro discurso, nuestra narrativa, nuestra creencia y visión está en un México nuevo. Un México nuevo que Jorge ha estado impulsando a través de 3 distintos pilares: un México de iguales, un México próspero y un México en paz. Porque estos 3 Méxicos para nosotros ejemplifican el México del futuro. Y este futuro necesita pagarse y necesita financiarse. Y hay 2 grandes discusiones de muchas que podemos poner en la mesa el día de hoy, en donde nos pueden llevar a una ruta hacia esa inversión. La primera, y esto nos es fundamental porque tenemos que discutirlo, tenemos que romper con ese conservadurismo fiscal y plantear una reforma fiscal progresiva para el país, donde quien tiene más pague, pero también en estos temas quien contamine pague. Y esto ya lo hemos hablado, ya lo habló Jorge ahorita: impuestos verdes, impuestos ecológicos. Tenemos que perderle el miedo, hay que hablarlo, hay que discutirlo, porque el futuro se nos está yendo ahí. Número 2, y nos parece esto también muy importante: ¿cómo construimos un financiamiento para enfrentar la emergencia climática? Porque de ahí también, de esta discusión, nos va a ayudar a decidir cuánto le va a poner el gobierno. Por ejemplo, se pierde $1 billón al año, y me parece un cálculo muy conservador, pero es $1 billón al año por la emergencia climática del país, ¿no? Que son los impactos a las emisiones al aire, los impactos a la degradación del suelo, los residuos urbanos mal gestionados, la mala gestión del agua. Esto es parte de lo que se pierde. Pero también, por otro lado, hay $2 billones, por ejemplo, nada más a ojo de buen cubero, con las falsas obras faraónicas de esta administración, en donde con un tren ecocida o con una refinería que no refina, están buscando construir un futuro que ya no existe, ¿no? En países de futuro, los que están apostando, ellos se cierran refinerías y en se construyen. O aquí se apuesta por una infraestructura que está peleada con el medio ambiente, cuando me parece que esa discusión de los 80 ya se había superado. Y aquí parece que estamos otra vez deshojando la margarita desde el gobierno, con la fuerza discursiva y política que tienen. Entonces, pensando en esas malas decisiones y malas inversiones, hemos pensado, y lo hemos trabajado mucho con Movimiento Ciudadano, con este México nuevo que se está planteando, cómo plantear este fideicomiso verde
para la construcción de resiliencia, para enfrentar la emergencia climática, un paquete ambicioso climático que nos permita, ya por un lado, y Braulio lo hablará en su momento y también Sofía en su intervención, crear una propuesta ambiciosa para el agua y enfrentar la crisis del país, pero por el otro lado empezar a ver cómo pagamos tanto la transición energética justa, como también la descarbonización hacia 2050-2060, cómo podemos construir esta justicia intergeneracional, cómo podemos también apostar a la justicia climática, y estos grandes conceptos que a nosotros no solamente nos mueven, sino los hemos trabajado a través de la legislación y de nuestras propuestas en la política pública. Miren, algunas ideas que queremos compartirles sobre cómo ir construyendo este fideicomiso, que además está pensado en estudiar lo que ya hemos aceptado en los compromisos. Embajador, usted lo ha dicho muy bien, tenemos varios compromisos, París, pero también Escazú, pero también los ODS, todo lo que ya nos hemos comprometido con metas, pero también cómo podemos nosotros ir aterrizando esto con lo que el país hoy necesita. Por ejemplo, el Fonden. El Fonden se desapareció, le dejaron 3 pesos, claramente no sirve para nada, y ante emergencias como las que hemos estado viviendo, por ejemplo, con Otis y la devastación que generó, la falta de respuesta por parte del gobierno por no tener fondos que atiendan las emergencias, pero también cómo nos anticipamos para construir resiliencia y generar procesos de descarbonización a priori, como este cierre de Tula y de Cadereyta que se ha planteado también desde la plataforma de Álvarez Maínez como algo inminente. Hoy no tenemos dinero para pagarlo. Si hubiera un fondo que se anticipara esto y que pagara esta transición justa hacia un mediano y largo plazo, podríamos estarlo haciendo. Este fondo está pensado así, está pensando en lo que se hizo en Bangladesh, se está pensando en lo que se hizo en Brasil, Colombia, India, es decir, cómo construimos desde el gobierno con su capital más fuerte, pero también con una cartera de proyectos a través de la participación de la iniciativa privada en la inversión y el pago de los mismos, cómo podemos empezar a adoptar proyectos grandes en materia de sostenibilidad. Queremos que sea equitativo también el fondo, que sea transparente, que haya rendición de cuentas. Pero miren, algunas de las cosas que nos parecen interesantes compartirles es que es un fideicomiso que quiere sustentarse en 4 principales fuentes de financiamiento, cada una contribuyendo a su sostenibilidad y eficacia en la implementación de proyectos de adaptación, mitigación y atención de crisis en caso de desastres climáticos. Con estos recursos propuestos, se estima que el primer año de operación del fondo pudiera contar con recursos por 25,000 millones de pesos. Estamos siendo conservadores, pero es un primer saque. Este fondo tendría que estar operando en sus primeros 3 años con cerca de 90,000 millones de pesos, para empezar también a generar paquetes de inversión en transporte, en energía, en agua, en manejo de residuos y poder enfrentar una transición justa al respecto. Precisamente en estas estimaciones creemos que además de este gasto programable del que hablábamos, podemos también hablar de 18,000 millones de pesos en el presupuesto de otros fondos existentes que se podrían integrar aquí. Y pensamos también, porque además, claro que le tenemos cariño al Fonden, aunque se quedó corto, yo creo que el Fonden no debió de haber desaparecido, el Fonden debió de haber ido al siguiente nivel, es precisamente llevar a todas estas estructuraciones financieras al siguiente siglo, al futuro del país, y con eso garantizar que tenemos una respuesta ante la devastación que estamos viviendo. Creemos, por supuesto, que hay muchas cosas por hacer para garantizar, por ejemplo, una transición energética justa y poner a la emergencia climática en el centro de las finanzas y del desarrollo económico. Podemos lograr así una economía sostenible, justa, inclusiva. De las propuestas que están en la plataforma del México Nuevo con Álvarez Maínez, tenemos algunas que queremos compartirles, que además seguiremos, por supuesto, pues generando mucha difusión en las mismas e invitándoles también, por supuesto, a sumarse. Esto nosotros sabemos que ni vamos solos y que tenemos también mucho que aprender de todo el conocimiento y de toda la entrega que ustedes han dado para que nuestras agendas hoy se encuentren lo suficientemente estudiadas y para tener la certeza de tener un documento para avanzar. Me choca hablar de voluntad política porque siempre que vamos a foros internacionales la conclusión es que hace falta dinero y es que hace falta voluntad política, y entonces pues a todo mundo nos hace quedar
como unos verdaderos inútiles, porque son dos cosas que se podrían solucionar si hubiera alguien que se sienta capaz de hacerlo, ¿no? Pero miren, algunas de las propuestas, por ejemplo, para la transición energética justa, es favorecer la generación de energía renovable mediante modificaciones legislativas. Las plataformas legislativas y normativas son muy importantes para nosotras y nosotros, porque además también es parte de nuestra escuela y Jorge nos ha enseñado muy bien desde ahí cómo hacerlo. Incentivar también la inversión en infraestructura y tecnología para la generación eléctrica distribuida, establecer un plazo límite para el uso de energías fósiles, mejorar regulaciones para promover eficiencia energética en todos los sectores, fomentar tecnologías y prácticas para reducir el consumo de energía y modernizar espacios públicos y privados, impulsar la modernización de infraestructura energética, promover inversiones tecnológicas para mejorar confiabilidad, establecer regulaciones que promuevan transparencia, reconocer también a la naturaleza como sujeto de derechos, Jorge ya lo decía, me quedo un minuto, garantizar la protección prioritaria de los recursos naturales y la biodiversidad, una agenda para los océanos y costas. Nos interesa mucho entrarle a esto, es de lo que menos se habla y lo que más en necesidad está. Protección de áreas naturales, por supuesto. Protección de nuestros ecosistemas, nos parece un atropello lo que está pasando con la Conavio. Y estamos profundamente, no solo indignados, sino emprendiendo una lucha para evitar que esto suceda y lo llevaremos hasta sus últimas consecuencias. Y establecer también la imprescriptibilidad en el plazo para denunciar los delitos ambientales y prohibir la minería en áreas naturales protegidas. Y por supuesto, no lo podemos olvidar, la agenda que llevo tatuada en el corazón, la movilidad sostenible, el transporte público sostenible, para que podamos tener ahí una disminución total de emisiones, llegar al siguiente siglo, llevar a nuestras ciudades al siguiente siglo, para que la dignidad se haga costumbre para toda la población de nuestro país. Muchas gracias.